Ana Francis Moore, buenas tardes. Hola, querido Julio, qué gusto verte. Siempre tan bien peinado. Eso Pues me admira. es que fíjate que, entre otras cosas, se me cayó el cabello. Aquí tengo como esas marcas de las presas donde se ve dónde había quedado el agua y dónde bajó. Aquí tengo todavía Aquí algunos se ve. cabellitos de donde estaba. Y entonces pues ya me lo corté así a ver si... Pero bueno, rápido, pronto andaré ya en otro modo. Pero Ana Francis, gracias por estar en esta tarde. Horacio Franco, ¿cómo Encantada. estás? Querido, buenas tardes. Muy bien, muy bien. Pues ya veo que, pues, tú dices y te quejas de que estás todavía convaleciente. Yo no te siento nada convaleciente, te siento muy bien y si tú la voz cada vez mejor. Me canso todavía en la emisión de la voz, en la continuidad. He estado haciendo muchos ejercicios de recuperación pulmonar, pero pues voy lentito, no sé exactamente en eso. Y problemas de insomnio que también son Mm. muy en esta etapa de las secuelas del COVID, y eso hace que no descanse suficientemente o adecuadamente, pero eso es lo de menos. Ahí ¿Qué es vamos lo que caminando. haces qué es lo que haces para respirar? Yo te puedo dar algunos ejercicios de técnica de la que yo uso para tocar, que no son típicos de los que he visto que enseñan, que son ejercicios más bien para conservación y preservación del oxígeno en los pulmones, y te enseñan a respirar con la parte baja de los pulmones o Sí, qué es lo que sí, haces. Ajá, la explícame. parte baja, llenar de aire la parte baja, el abdomen, mantenerlo, luego expirar, dicen con labios fruncidos, o sea, hacer el tubito de todo esto. Pero mándamelo con mucho gusto y le Claro. entro con gusto, por favor. Va, Eh, va que va. Sale. Claro. Ya Te llegó voy a por grabar un acá, video. Te voy a perdón. grabar un video y te lo mando con los ejercicios que hago yo con mis alumnos desde hace mucho, ¿no? Para que los tengas, a ver si te ayudan también. ¿Cómo no? Muchas gracias, Horacio. Ya, Don ya Fernando Rivera ya iba a Calderón, alburear yo a Horacio. perdón. No, nada, que ya iba yo a alburear a Horacio, pero no lo voy Albúrenlo, a pues hacer. que No, yo decía, pues es que si le sopla su flauta el muchacho, pues sí sabe de pulmones y respiración. órale, órale, aquí nos ponemos con albures y de todo. Don Fernando Rivera Calderón, bienvenido. Muchas gracias, qué gusto saludarlos como cada viernes, que se está volviendo una bonita tradición. Y yo hoy, tomándome un tecito, no solo porque hace frío, sino porque la semana pasada me regañó una señora y me dijo que me tomé 2 cervezas durante la transmisión y que eso puede afectar mi imagen. No sé qué imagen tenía la señora de mí, porque la verdad siempre he sido medio borracho, pero no importa, saludos y tecito para todos. Yo también le entro al tecito, pero bueno. Horacio Franco, te pregunto, ¿qué opinas? ¿Cómo has visto esta presencia tan peculiar de un multimillonario como Ricardo Salinas Pliego, que de pronto se ha vuelto un personaje que surca las redes sociales y que se muestra en su riqueza, en su vida pues profundamente lujosa, y al mismo tiempo se promueve, se pelea con los que él les da de comer, o sea, una actitud muy peculiar? Y ahora hablaron de rábanos, que él está sembrando rábanos orgánicos en alguna de sus propiedades, y eso dio pie a una historia en la cual dijo que él no pagaría ni un rábano al SAT, en un contexto hortícola. Pero ¿qué te ha parecido esta aparición tan peculiar de Salinas Pliego en el escenario mediático? Horacio. ¿Qué te puedo decir? Mira, el, el, el Internet, el Internet empodera a cualquiera y saca o lo mejor o lo peor de todos nosotros. O sea, todo depende cómo quieras dejarte ver, todo depende cómo te sientas tan empoderado, porque él evidentemente tiene mucho poder el poder económico no se le discute, la labor que ha hecho en el frente de su televisora, la labor que ha hecho en frente de su fundación con las orquestas Esperanza Azteca, la labor que ha hecho patrocinando a eventos como el de Andrés Römer, ¿no? De Ciudad de las Ideas, que es excelente, un excelente depositario de discusión de ideas. Lo bueno y lo malo, ¿no? O sea, no se quita de una persona así. O sea, él está muy empoderado, como puede estar Azcárraga, como puede estar cualquier otro empresario. Todo depende, pues, qué es lo que quieras dejar ver de ti, y todo depende qué es lo que pretendas, ¿no? En la vida, y qué pretendas lograr. Yo siento que es un error,
tomar las redes así para sacar cosas en las que pues tú sabes que estás mal, ¿no? Obviamente pues ya se lo han señalado, incluso esta calificadora que le bajó puntos, ¿no? A la deuda que tiene, ¿no? Le bajó de puntaje, y obviamente eso significa mucho. No creo que anden bien las finanzas de Azteca. Entonces, pues yo no sé, yo lo único que digo es que me asombra que una gente que tiene tantas virtudes en un sentido de que ha apoyado mucho a mucha gente, o de que ha hecho estas orquestas que, bueno, le cuestionaron mucho con una investigación en Aristegui Noticias, cómo cofinanció, dijéramos, las orquestas de Esperanza Azteca con dinero público, lo cual obviamente pues, yo también podría cuestionar, pero también se crearon muchísimas cosas muy buenas a partir de las orquestas, ¿no? Que si no lo hubiera hecho él con ayuda de un gran amigo violinista, no se hubiera podido cuadrar, porque esa cuestión de las orquestas de Esperanza Azteca ya las tenía este amigo mío violinista, pero que en un momento dado no las pudo llevar a cabo. Yo lo iba a ayudar junto con Carlos Prieto a fondear estas orquestas o esta orquesta que tenía de niños muy pobres, y claro, apareció Salinas Pliego a ayudarlo y a desplegar estas orquestas, ¿no? En ese sentido, bueno, hizo lo posible por hacer este tipo de orquestas que también le robaron terreno al Sistema Nacional de Fomento el sexenio pasado, y el Sistema Nacional de Fomento a la música se quejó mucho al respecto, ¿no? Porque también le quitó y le está quitando aún todavía, parece ser un poco o más bien el peso que tiene que tener una institución oficial. Sin embargo, se hizo, y es importante que se haga, yo creo que es importante. Pero por otro lado, pues sí, sacó lo peor Salinas Pliego de esta coyuntura y de todo esto que pues con la entrevista que le hicieron los periodistas en La Octava a la directora del SAT, que fue, pues obviamente donde dijo que pues, sí había mucho dinero, ¿no? Entonces, sí, obviamente las finanzas de Salinas Pliego no están para bien, no están ahorita al 100%, entonces yo creo que yo si fuera, no sé, no saldría a tuitear esas cosas tan claridosamente, a menos que tenga la razón, ¿no? A menos que demuestre que tiene la razón de que sí no debe, o de que sí, obviamente, está limpio y libre de culpa, o limpio y libre de lo que se le imputa, pues, ¿no? Claro. Yo creo que las redes así te empoderan de una manera, y ese es mi gran trauma ahorita con las redes sociales, empoderando y sacando lo peor de ti mismo, porque pues no te puedes confrontar directamente con quienes te denuestran, o con quienes te acusan, o incluso con quienes te ponderan. No puedes hacer una discusión dialéctica, todo tiene que ser a madrazos, literalmente, ¿no? Y eso es lo que a mí me conflictúa. Claro. Eso es lo que a mí me conflictúa. Horacio, gracias. Ana Francis Moore, ¿qué opinas del personaje Salinas Pliego, sus apariciones, todo lo que está haciendo actualmente? Creo que es un personaje que oscila entre el fenómeno Kardashian y el complejo de Electra, ¿no? O sea, por un lado, esta cosa de ahí les van mis millones y ahorita me tomo mi foto con este león de oro atrás. Digo, estoy poniendo el ejemplo del león de oro no porque sea específico, porque no he visto sus fotos, pero bueno, son como famosas, ahí les va que millonario soy. Y ahorita voy a regalar 10,000 pesos porque me cayó bien el café de la mañana. Entonces, son como fenómenos así que solo vemos de pronto en el ecosistema, ¿no? En este Star System, en donde pues ahí les va como vivo, que ha sido además tan rudo en esta pandemia, ¿no? Ahora sí que no es lo mismo el encierro de una estrella de Hollywood que el encierro aquí en Ecatepec. Entonces, como es ese fenómeno que es tremendo. Y luego, por otro lado, pues el complejo de Electra, que ¿a qué me refiero? A que todo mundo sabemos que cualquier cosa que compres en estas tiendas de paguitos quincenales, llámese Electra, llámese Coppel, es un asalto a la nación, y además es un asalto, es un asalto a los más pobres, porque están pagando las cosas muchísimas veces más caro de lo que en realidad cuestan, aunque lo paguen a paguitos semanales, es de verdad... híjole, robarle a los más pobres a mí me parece que hay un lugar especial en el infierno para eso, pues, ¿no?
Y luego, por otro lado, tenemos esta información de que de alguna manera están sirviendo sus bancos pues, para que transite el dinero de los apoyos, etcétera, etcétera. Es decir, es un personaje del cual el Estado, la 4T, no se puede desafanar mientras el Banco del Bienestar no tenga sucursales, no tenga una infraestructura de sucursales por todos lados. El paso del dinero de las remesas, que es crucial para la economía nacional, pues también pasa por ahí, ¿no? Entonces, y yo siento que con estas bravuconadas de yo la tengo más grande, porque básicamente son bravuconadas de yo la tengo más grande, está midiéndole el agua a los camotes de fuerza, ¿no? Está midiendo el agua de qué tanta fuerza tiene frente a la 4T. Desde que mandó ¿cómo se llama? A La Torre a decir, no le crea nada a Hugo López-Gatell, etcétera, etcétera, me parece que ha sido, y al día siguiente una entrevista de no, ¿cómo crees? Yo no lo decía con ese tono, pues es una medición de fuerzas, pues, ¿no? Es una medición de fuerzas públicas para exhibir uno, que la 4T no le hace nada, aunque de pronto sale esta información de que debe tantos impuestos, entonces vamos a ver qué tanto no le hace nada, pero me parece que públicamente está mostrando como en qué lugar del poder se encuentra. No sé si es una bravuconada para la población en general o si es una demostración para unos otros grupos de empresarios, porque ya ves que hay como grupos, pugnas, etcétera, y se llevan pesado, o hacia dónde va la bravuconada, pero para mí es un acto de medición de poder, ¿no? Gracias, Ana Francis. Fernando Rivera Calderón, ¿cómo ves este episodio de Ricardo Salinas Pliego, sus rábanos orgánicos, sus deudas y su relación con la 4T? Bueno, es que es un personaje que cada pequeño rasgo, cada pequeño detalle que publica, cada mueca que hace, lo describe totalmente. Es un personaje muy particular. La verdad es que creo que muy lamentable, sobre todo su papel en esta temporada. Y hoy que Joaquín Sabina está cumpliendo 72 años, le queda muy bien una frase de Sabina, la de, era tan pobre que no tenía más que dinero. Ricardo Salinas ha demostrado ser un tipo tan carente de empatía, es un tipo de casi 70 años con la mentalidad de un junior adolescente de 15 al que su papá le acaba de prestar el Ferrari y sale y atropella a todo el mundo y hace lo que se le da la gana. No ha superado ese momento del junior con el coche del papá, o sea, y él ya es el papá y el coche ya es de él y sigue atropellando a todo el mundo y pasándose los saltos y haciendo lo que se le da la gana. Es un personaje muy peligroso y yo lo supe desde que estaba en el viejo Canal 40. Yo hacía una sección en el noticiero de el otro Ciro Gómez Leiva que existía en ese universo paralelo. Ajá. Y me tocó la toma del Chiquihuite y me tocó ver cómo este cuate con un ejército personal podía doblegar al Estado y el Estado además hacerse la vista gorda y darnos, Vicente Fox, esa frase inolvidable de "y yo por qué". Me parece peligroso que haya construido todo un imperio mediático y de información, donde todos sus periodistas son, ahí sí, siervos que bajan la cabeza y leen exactamente lo que él les dice que digan, y que tienen una doble moral impactante, porque así como fueron todos a su fiesta sin cuidar la distancia y sin usar tapabocas, un buen porcentaje de ellos se la pasa todos los días en sus espacios criticando el comportamiento del presidente que no lo usa y de Gatell y desobedeciendo deliberadamente las indicaciones de las autoridades sanitarias de México. Entonces esto lo hace no solo un machito que quiere demostrar que la tiene más grande que todos porque tiene dinero y según él esa cualidad le evita tener que ser empático, inteligente y cualquier otra virtud que se pueda tener. Él cree que el dinero cubre como un seguro todo eso que lo puede volver humano, pero me parece peligroso y creo que, como decía el refrán de las abuelitas, madre que a un hijo consciente engorda una serpiente, pues yo creo que el gobierno que a un empresario como Salinas Pliego consciente engorda una serpiente que puede salir muy caro. Entiendo la alianza que ha tenido que hacer con él y con su empresa, y sé que la política se basa en alianzas a veces con personajes que no son necesariamente de tu agrado, pero yo creo que en algún momento habrá que ponerle un alto, porque este es un personaje que
se mete a las redes sociales con una mentalidad de capataz del porfiriato, donde todos somos una especie como de sus esclavos, donde él se siente con la posibilidad como de, pues de responderle a todos con esta de, pues a ver, hazme la de jamón, yo tengo mi ejército y hago lo que quiero en este país, nadie me puede poner un alto. Entonces, y bueno, sus tiendas Electra pues han terminado ser como tiendas de raya porfiristas, ¿no? Entonces, es un personaje muy peculiar y muy lamentable. Ojalá alguien le pusiera un alto en ese sentido, no en el de que diga estupideces en las redes sociales o se pelee con youtubers, en el sentido de que pague impuestos, aunque él aclaró que los rábanos no, que fue malinterpretado y que todos son miserables por no entender lo que él quiso decir. Así es, Fernando, gracias. Y que son, nada más si me permites agregar, Julio, este asunto de que dice Fernando de los ejércitos tampoco es metáfora, es decir, son que 100,000 empleados, los de Grupo Salinas. Bueno, no es menor la población, digamos, ¿no? No es una cantidad menor de votos, no es una cantidad menor de empleos, no es una cantidad, o sea, también es cierto que contamos con estos generales empresarios, ¿no? O sea, como en estas empresas de Walmart, Grupo Salinas, etcétera, etcétera, que son pequeños ejércitos, ¿no? Sí. Pero también, pero tienen el sartén por el mango también, porque pues cuando estuvo la pandemia en su pasada explosión el año pasado, pues tuvieron que ir a trabajar los empleados, ¿no? Y no hubo manera de que los dejaran, y muchos se contagiaron. De hecho, tengo una amiga que perdió precisamente a su papá y a su hermana por estos contagios en Electra, ¿no? O sea que sí fue, obviamente, sí, en verdad tiene la sartén por el mango, y ahora que se amparó también con estas tiendas con Electra en no me acuerdo qué comunidad de Puebla, pues también, ¿no? O sea, es que no sé, yo creo que habría que hacer un balance ahí de qué es lo que quieres ganar y qué es lo que quieres perder en la vida, ¿no? O sea, si quieres... Es que te gana tu corazón, Horacio, por la música, porque en efecto, es que ahí es el problema, es decir, es como el Teletón de pronto, ¿no? En este viejo pretexto de, bueno, pues vas a los centros Teletón y ahí están y no sé qué, y los niños. Pues sí, los niños y la demostración del amor. Sí sabemos también que el Estado debió haberse hecho cargo de esto, pero también es cierto que estábamos en un momento en donde el Estado no se hacía cargo de nada, pues, ¿no? Entonces, ¿cómo como sociedad civil dejamos de sentir empatía ante las orquestas, ante los centros, no sé qué, pero al mismo tiempo entendemos y aceptamos que son evasiones fiscales de tamaño monumental, y al mismo tiempo sopesamos que no tenemos un Estado que se haga cargo de eso? Yo pensaría que en este momento empezamos a tener un Estado que se empieza a hacer cargo de eso, pero pasamos 18 años en los que no, por lo menos, que es lo que yo me acuerdo. No, pasamos 30 y tantos años en los que no. El Estado se hizo cargo de muchas cosas, pero pues, obviamente ya desde el gobierno de Peña Nieto, evidentemente como a Peña Nieto nunca le interesó la cultura, ni le interesó las artes, ni le interesó nada, más que enriquecerse a él y a su cuadrilla de ladrones, obviamente pues dejó todo desprovisto, ¿no? Y claro, se lo pusieron al mejor postor, ¿no? Y claro, obviamente no tengo ninguna excusa para que haya hecho o porque hizo las orquestas de Esperanza Azteca, pero sí, evidentemente pues yo estoy con toda la gente que pague lo que debe de pagar, ¿no? Que pague lo que tiene que pagar y que tiene que resarcir todo lo que está, dijéramos, dañando en Internet. Qué bueno que pidió perdón por lo de los rábanos, pero pues que paguen lo que tengan que pagar. O sea, a mí no me importa si es él o si es el dueño de la Coca-Cola o si es quien sea, que paguen lo que tienen que pagar y ya. Fernando. Tan fácil como eso. Yo creo que empresas como TV Azteca y empresarios como Salinas hacen estas cosas también como para curarse en salud, y es algo muy viejo que hacen las empresas, que tienen por un lado una labor de pronto perversa en términos de manipulación informativa, eso, y a la vez pues crean orquestas increíbles y hacen la ciudad de las ideas, como dice Horacio, pero a la vez también tiene esta otra rama, TV Azteca, donde a través de sus noticieros hacen un mecanismo de presión política para ganar publicidad, y cuando no les paga algún municipio, algún estado, pues empiezan a golpear todos los noticieros al unísono a ese, hasta que dicen, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué me estás pegando? Pues, ¿por qué no me estás comprando? ¿No? Hay una cosa ahí que no se ha investigado, que parece ser más difícil acceder ahí que a los archivos del ejército, donde estos empresarios están actuando de una manera perversa políticamente para lucrar
con los gobiernos y con los presupuestos, ¿no? Entonces yo creo que ahí, bueno, pues es como las empresas que hacen alcohol y a la vez hacen concursos para que los jóvenes muestren su talento mientras se emborrachan a la otra mitad de la población, ¿no? Claro. Sí, usando sus ejércitos, ¿no? Usamos sus ejércitos. Bueno, en el orden en el que íbamos, Horacio, te pregunto, yendo más allá, hemos entrado al tema de Salinas Pliego, Televisión Azteca, lo musical, pero más allá, el propio presidente de la República en su regreso ahora a la actividad pública y a la mañanera, ha puesto claramente en el escenario la denuncia del papel de los grandes medios de comunicación convencionales y de comentaristas intelectuales y publicaciones literarias, particularmente Enrique Krause, Héctor Aguilar Camín, los diarios Reforma, El Universal, y ha mencionado a algunos personajes que están ahí en la discusión pública. Más allá de lo de Salinas hoy, ¿cuál ha sido el daño o el beneficio que ha generado para México su desarrollo político, democrático, estos medios convencionales y este tipo de intelectuales y comentaristas? Todo depende del rubro en que se hable. Si se habla de nexos y de lo que ellos editaban, de todas las publicaciones y de todo lo que se les subvencionaba, obviamente eso fue a dar a muy poca gente. O sea, ¿quién del pueblo mexicano conoce Nexos, no? O ha leído Vuelta o Nexos o todas estas letras libres o lo que sea, ¿no? Son publicaciones verdaderamente para una población, un sector muy minoritario de la población. Si nos vamos a los medios masivos de comunicación, donde tienen mucha más injerencia a nivel nacional, obviamente, pues sí, yo me acuerdo de este programa Círculo Rojo, por ejemplo, que me daba terror, ¿no? Siempre me dio terror, ¿no? Y obviamente tenían unos alcances verdaderamente inigualables, ¿no? Que ya quisieras tú o ya quisiera Luengas tener en sus programas, ¿no? Evidentemente la televisión abierta sigue siendo todavía uno de los más importantes bastiones para la difusión de toda lo que se quiera difundir a nivel nacional, ¿no? Y bueno, poco a poco el internet, poco a poco los independientes van ganando fuerza, van ganando más y más fuerza, y me da mucho gusto, pero aún así yo siempre le digo a la gente, a la audiencia, por favor, difundan el trabajo de Julio, difundan el trabajo de Rubén, difundan el trabajo de Rompeviento. ¿Por qué? Porque pues es importante que la gente se dé cuenta que hay otras maneras y otras dimensiones de la investigación y de la difusión de las noticias, ¿no? Qué bueno que Aristegui ganó mucho terreno también en el sexenio pasado por todo lo que le hicieron, pero pues no es la única, y sobre todo hay mucha gente, también los youtuberos jóvenes merecen mucho más atención, merecen, y ustedes, los medios independientes, merecen, como lo dijo el martes pasado, el martes fue en la mesa con Temoris Greco, donde dijo una cosa que a mí me pareció verdaderamente importante. Los funcionarios del Estado mexicano, los funcionarios altos del Estado mexicano deben poner más atención en conceder entrevistas y en dar, en verdad, muchas más declaraciones a todos estos medios independientes, porque yo sé el trabajo que te cuesta a ti, Julio, ¿no? Que te dé una entrevista a un secretario de Estado, ¿no? Y por ejemplo, pues a Ciro Gómez no le cuesta trabajo, ¿no? O a, no sé, a Loret de Mola tampoco le debe costar tanto trabajo. Yo en realidad no lo sigo tanto, pero en verdad se me hace muy injusta la competencia todavía. Se me hizo muy injusto también que la Secretaría de Gobernación en las mañaneras ponderara tanto a los medios tan importantes o los medios de circulación nacional como el Universal y Reforma, y en ese sentido pues yo ya no me siento representado por estos medios, ¿no? Pese a que ellos han hecho una difusión muy importante de la cultura y de las artes, y yo como artista me siento muy agradecido. En un momento dado dices, sí, pero a nivel del pensamiento crítico, que es lo que yo estoy en estas mesas, sobre todo por fomentar precisamente en la población
el pensamiento crítico que tanto necesitábamos ponderar en los sexenios pasados, porque hoy todos tenemos finalmente pues una capacidad y una oportunidad de expresarnos, ¿no? Tanto los periodistas en la mañanera como nosotros como artistas, o como los periodistas en las mesas redondas tuyas y de Rompeviento, etcétera, etcétera. Y tenemos en verdad una oportunidad maravillosa de manifestar, es como de cantar, sí, manifestarnos en pro de la libertad de expresión, pero también de la cuestión de criterios, ¿no? Entonces yo siento que los medios que me preguntas, los intelectuales orgánicos, cada vez están más acorralados en una verdad paralela, que viven en un México paralelo que ya no es, que ya no tiene razón de ser, pero siguen dando patadas de ahogados, tratando de denostar, como en verdad es casi una necedad y casi una obsesión que se les volvió, ¿no? O sea, ven las fotografías, la fotografía que sacan de la terminal esta militar del aeropuerto de Santa Lucía, ¿no? Y dicen que es como una bodega horrera y que van a, en vez de haber duty free, va a haber un tianguis ahí, ¿no? Pero chingados, que no se dan cuenta que esa es la terminal, esa es la cuestión del ejército, de la base militar, no tiene nada que ver con todavía ni se proyecta, o si la han proyectado, creo que la proyectaron una vez, o no sé, porque no he visto, pero no va a ser la terminal para pasajeros, obviamente, no están idiotas. O sea, tratan al gobierno como si estuvieran idiotas, como si estuvieran locos. Hoy mismo lo dijo Andrés Manuel, me tratan como si fuera loco, ¿no? Pues loco no está, de loco no tiene un pelo, de tonto no tiene un pelo tampoco, ¿no? Pero ellos viven su verdad paralela en la cual dan patadas de ahogado, y digo yo, bueno, no es posible. Bien, Horacio, gracias. Ana Francis, viven en un mundo distinto, paralelo, pero finalmente lo están implantando con el poder de su fuerza, de esta televisión abierta, de los comentarios en los medios electrónicos de radio. En la prensa sigue, pues, la mayoría de los articulistas, comentaristas, columnistas, pues siguen en una campaña, pues, muy concertada, al menos en sus puntos de vista. ¿Cómo ves todo esto, Ana Francis? Pues se están contando la misma película, justo ese es el chiste, ¿no? Parece que reparten los guiones en la mañana y nada más ves las distintas repeticiones, ecos en la tele, en los periódicos y en el radio y etcétera. Y ves exactamente el mismo guión, exactamente los mismos argumentos, los mismos memes, las mismas fotografías. Es un discurso bien pensado y bien planeado, pues, para imponer una verdad y una realidad. Ahora, no es algo nuevo, es decir, así hemos vivido, pues, ¿no? A veces pienso que esto es como cada año que hacemos la marcha de la diversidad siempre aparece una letra nueva, ¿no? El LGBTTQI+, pues quién sabe qué tanta cosa le vamos poniendo, pues, ¿no? Entonces, ahorita antes pareciera que la información era Televisa y Azteca, las únicas siglas eran T y A, punto, ¿no? Ahí la información, la verdad es que está repartida, sin duda que sigue habiendo monopolios y una... pues sí, me supongo que le es más facilito a Denise Merker pasar la información que a ti, Julio, ¿no? Ha de tener tantita más oportunidad de llegar a más gente si está en el noticiero principal de Televisa, ¿no? Pero también es cierto que los espacios independientes pues están ganando terreno y va para allá. Y vamos hacia una diversidad de opiniones. No por nada se inventan esta cosa de latinos, ¿no? Que es la parte independiente, que de independiente tiene lo que yo de flaca. Entonces, pues sí, le empiezan a entrar como a estos espacios y a disfrazarse de independientes, de feministas, de ecologistas, etcétera, etcétera, ¿no? A ponerse estas camisetas de las cuales no conocen nada. Ahora, lo que yo veo, su lado frágil, digamos, es justamente que yo me pregunto, ¿no? De pronto esta gente como Aguilar Camín, como estos que no me parece que sea un asunto de veras que no me parece que sea un asunto de dinero, más allá de que claramente estaba cómodo que les pagaran nexos, no creo que les haga falta dinero para el resto de sus vidas, pues, ¿no? Pero me parece que ya hay una crisis de imponer la verdad, es decir, la verdad ya cambió, la única historia ya cambió, y eso se debe sentir bien horroroso, ¿no? Como pero ¿por qué no me están creyendo? ¿Cómo? Si yo antes llegaba y decía la neta, y todo el mundo decía, claro, es la neta, y ahorita yo llego y digo la neta, y ahí resulta que no manchen, pues, ¿no? Entonces, como análisis de personaje, pues esta gente está perdiendo como la capacidad de decir la verdad, pues, ¿no? La capacidad de imponer la verdad. Entonces, sí siento que estamos pasando hacia una diversidad importante de voces,
pero sin duda que esta fuerza está orquestada, organizada, con un mismo guión. Cada vez vemos participaciones ahí, por ejemplo, a mí hay una que me duele mucho, que es la de Denise Dresser, ¿no? Que me duele muchísimo como que tenga el mismo guión, porque yo la admiro por su trabajo feminista, etcétera, y por un montón de cosas, y porque mucho tiempo sin duda que fue referente para de pronto estar informada desde otro lugar, y de pronto verla repetir el mismito guión que Carlos Loret de Mola, pues es súper triste, ¿no? Claro. Bien. De pronto no sé qué tenga que ver, no sé si tenga que ver también con ideas de país, una idea que no funcionó, en fin, pero hay una diversidad de voces que cada vez está ganando más terreno, ¿no? Gracias, Ana Francis. Fernando Rivera Calderón, pues ese es un discurso, me parece, muy de odio, muy de simplificación. El otro día, les comparto, el otro día por razones de alguna fotografía que me enviaron, repasé algunas historias fotográficas de reuniones de periodistas del pasado y de verdad que se me vino encima todo el conjunto de privilegios, de dinero, de banquetes, de reuniones, de regalos, de cortesías, de canastas navideñas, de todo lo que fue, pues la verdad, ese contubernio de la inmensa mayoría de la prensa nacional con el poder, pues casi estirando la mano o manteniéndose en una actitud de recibir una serie de canonjías y privilegios que han terminado. Frente a ello, pensé en algunos ejemplos de youtuberos que me parece que están exagerando las cosas y que no están ayudando a crear una verdadera cultura política, en cuanto se han convertido pues en matraqueros del gobierno y de la 4T, y todo lo que diga López Obrador es bueno y todo lo que diga el adversario es censurable, traición, bla bla bla. Pero en el fondo me puse a ver, híjole, cómo podía enfrentar este gobierno toda aquella mafia consolidada, tan extendida en todos los estados y a nivel nacional. ¿Qué opinas de esta imberbe reflexión mía, Fernando? Híjole, bueno, yo creo que este palerismo pro gobierno puede resultar tan dañino como la crítica más atroz o violenta en términos de redes sociales. O sea, no creo que ayude en absoluto, ni creo que le agrade al presidente, como muchos creen, de que él está buscando que le aplaudan y se le pongan así. No creo que sea cómodo para nadie, ni siquiera para los que vemos la conferencia mañanera y empieza el apologista de señor presidente, primero que nada, qué bueno que está bien, yo sabe que lo admiro, pero además lo quiero mucho, y mi pregunta es, ¿cómo es que hace tan bien las cosas? Es imposible, no hay diálogo, no ayuda, y creo que lo que menos ayuda es que internamente, dentro de quienes votamos por López Obrador, cuando surge la crítica interna, que obviamente los de la oposición están buscando, ¿no?, por dónde sale esa crítica para subirse en ella y aprovechar, pero también hay una carnicería despiadada, y lo acabo de ver ahora con el caso de esta Estefanía Veloz, que es una joven activista que está en los medios, que está muy presente, a la que atacan de una manera, me parece, desproporcionada, y que acaba de decir, bueno, yo creo que las feministas de Morena, si Morena insiste en postular a Salgado Macedonio, deberíamos renunciar al partido, lo que no implica que dejemos de apoyar al gobierno de López Obrador, al proyecto de López Obrador. Y se le fueron encima, los de afuera y los de adentro. Y yo creo que ahí sí, o sea, no veo que se gana defendiendo a ultranza y per se todas las políticas del gobierno. Nos hace daño, no ayuda al gabinete ni al presidente. No, de nada sirve una bola de barberos ahí diciéndole que todo lo que hace está bien. Termina siendo el presidente el más autocrítico de su propio equipo, ¿no? Y tenemos que confiar en la autocrítica de López Obrador, porque nadie a su alrededor es capaz de decirle, señor presidente, creo que está mal. Me parece, ya sabemos que además tarda en hacer caso y no es fácil convencer a López Obrador de que se mueva de un punto, pero tendría que haber interlocutores que estén neciando y diciéndole, oiga, este tema no se está tratando como se debe tratar. Entonces, bueno, yo sí creo que ahí no ayuda. Y nada más para abonar al tema anterior de la krausísima Trinidad y de Aguilar Camín y de todos estos intelectuales,
Pues yo sí creo que coincido con Ana Francis en que ellos perdieron la narrativa. Algunos tienen la esperanza de que si regresa el PRI o el PAN, López Dóriga va a volver a ser López Dóriga, todos ellos Ricardo Alemán va a volver a ser Ricardo Alemán, y no, yo creo que ya no va a pasar, perdieron esa narrativa, surgieron muchas otras narrativas más, ni siquiera es que haya ahora una narrativa dominante, pero ya la voz cantante no la tienen ellos, y yo sí creo que me parece muy lamentable. Yo admiraba mucho a Aguilar Camín porque leí La Guerra de Gallo y me pareció una novela excepcional y creo que lo sigue siendo, como lo ves Morir en el Golfo. Quizás debamos recordarlo a él como ese novelista que fue y no como este opinador al vuelo que es como que da maquinazos mentales, ¿no? Entonces quedémonos mejor con La Guerra de Gallo de Aguilar Camín, de la Krausísima Trinidad, pues quedémonos con los libros de Enrique Krause, ahora sí que ahí como son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y los tres piensan exactamente igual. Yo prefiero quedarme con los libros de Enrique, que además me parece que fuera de sus opiniones, completamente fuera de lugar, es un tipo con el que se puede tener una buena conversación sobre la historia de México. Y bueno, pensando en Rafael Pérez Gay, pues me quedo con su hermano, man. Con Chema, claro. Perdón. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Quién es el Padre? ¿Quién es el Hijo, Pollito? Bueno, el padre es don Enrique, o algunos podrían decir el padre es Octavio Paz, pero no, el padre sería Enrique, el hijo podría ser Leoncito y el Espíritu Santo ya Daniel, ¿no? Horacio, digo, si quieres continuar sobre esto, pero además sobre esto o cambiamos un poquito de tema, Horacio. Vamos a cambiar de tema y bueno, sí, mira, se ha hablado durante mucho tiempo de lo que se llama la guerra híbrida y el golpe blando. Y bueno, suele dársele como una idea conspiratoria. No es así, es un sistema de concepciones y acciones que tratan de debilitar a gobiernos democráticos, introduciendo el sentido de la desesperanza, de la desestabilización, de la incertidumbre, e ir golpeando los flancos de un gobierno determinado. En este caso me parece que hay una enorme insistencia en un costo criminal del gobierno de López Obrador respecto a las vacunas. Se le echa la culpa de manera redonda. Hay errores sin duda, hay factores geopolíticos, las vacunas están concentradas en las grandes potencias mundiales, relegando a países como el nuestro. Pero ¿cómo has visto esta campaña que pretende insertar e inocular la idea de que hay una responsabilidad criminal del gobierno de López Obrador, del subsecretario López-Gatell, en el manejo de la pandemia? Esa es otra de las patadas de ahogado que está dando la oposición y la parte conservadora para seguir denostando y seguir tratando de cambiar la opinión pública y sobre todo la gente que no tiene otra vez los medios para informarse como medios como los más críticos y no críticos, me refiero como el tuyo, como Rompeviento, etcétera, etcétera, en donde se pone lo bueno y lo malo del gobierno. O sea, ahorita estaba yo leyendo varios comentarios donde nos ponen como nos han puesto a nosotros tres, ¿no? Y a ti también, incluso como lamebotas, ¿no? Del gobierno. Es que no, o sea, a nosotros hay cosas que no nos gustan específicamente de este gobierno, pero no teníamos otra opción. O sea, este gobierno era la única opción que tenía México para cambiar de rumbo. Eso no lo puede negar nadie, ni los más conservadores, ni los más priistas, ni los más panistas. Perdónenme, pero no había ninguna otra opción. O dábamos un giro a la izquierda de 180 grados como lo estamos dando, y eso que no es izquierda, y eso que cada vez nos convencemos más, que pues no es una izquierda como la teníamos contemplada hace 10 años, ¿no? Entonces, la cuestión conservadora, la cuestión de los que no quieren que esto cambie, obviamente le van a seguir echando a cualquier cosa, por muy bien intencionada que esté o por muy bien hecha que esté, y no van a tomar en cuenta lo bueno que se está haciendo, ¿no? O lo bien que se está encauzando una u otra política. Entonces, en ese sentido, el criminalizar a una persona como López-Gatell, el responsabilizar de todo esto, como esta doctora odontóloga que pues sí me merece el respeto por los estudios que ha hecho, pero dices, bueno, ¿quién la mandó? O sea, ¿quién la está manipulando para que opine así, no? ¿O de qué manera? Digo, viendo la entrevista que hizo con Hernán Gómez, en verdad se defendió de una manera, yo la puedo decir, demasiado perra, ¿no? Como para sostener una verdad que
pues ella dice que no dijo que López-Gatell era Mengele, pero bueno, ya el simple hecho de ponderar o denunciar eso en un libro, que alguien siga esta corriente de que López-Gatell es un Mengele, pues son difamaciones y son calumnias tremendas que magnanimizan algo que no es, ¿no? Entonces, obviamente, si tenemos ese rezago de vacunas, ¿no? Si tenemos esa falta de vacunas, es porque el mundo no tiene vacunas. Yo estaba viendo un documental de la Deutsche Welle hoy en la mañana sobre precisamente lo difícil que es para los laboratorios, incluso a los más grandes laboratorios como en la India, de abastecer a toda la población mundial, y hay gente que se ha puesto en Alemania muy en contra, activistas alemanas estaba yo viendo, que dicen que el hecho de que los gobiernos de los países ricos estén acaparando todas las vacunas para inmunizar a todos sus pueblos es un craso error y muy estúpido, lo dijeron, es un error estúpido porque no vas a acabar con la pandemia a nivel mundial y los países pobres se van a seguir contagiando, y los países ricos finalmente dependen mucho de la mano de obra y de mucho de los países pobres. Entonces, si no inmunizas a toda la gente a un nivel más o menos igual, pues esto no se va a acabar, o vamos a seguir sufriendo los estragos de esta pandemia con las mutaciones que se vienen, etcétera, etcétera. Los laboratorios no se dan abasto, obviamente es demasiada gente la que se tiene que vacunar. Entonces, sí, Canadá, Estados Unidos y Europa, muy gandallamente o muy convenencieramente, como lo quieran ustedes ver, pues sí, obviamente acapararon la mayoría de las vacunas. Y otra vez vuelvo a lo mismo, todos los gobiernos, yo tengo una teoría, saqué una teoría que no sé si sea nueva o no, porque yo no soy especialista en esto, pero en verdad el neoliberalismo sigue siendo, obviamente, en los países en los que impera todavía, pues el neoliberalismo es una forma de colonialismo, es una forma polite delight de colonialismo, de repartirse todo un botín de un estado entre los más ricos, ¿no? Así como se repartieron la India, los ingleses, o se repartieron México, España en el siglo XVI y XVII, pues hoy el neoliberalismo es eso, se reparten las riquezas unos cuantos y dejan a todos los demás jodidos y dejan a todos los demás a la deriva. ¿Por qué? Porque finalmente el mundo es, o ellos pretenden que sea, de los más poderosos, de los más potentes, y bueno, esta desigualdad se sigue viendo en lo de las vacunas. Seguimos, obviamente no es una culpa de López-Gatell, no se le puede culpar, tampoco se puede culpar de que no hayan hecho más coerción en la cuestión del cubrebocas y en la cuestión de los toques de queda, porque no funciona así tampoco. En España siguió habiendo muchos contagios, en Inglaterra igual, y como dije la semana pasada de la tablita esta que saqué yo en el artículo del Soberano que escribí, pues es que sí, así es, o sea, el virus es mortal con o sin cubrebocas. Yo conozco una persona que murió, que no salía de su casa y que se ponía cubrebocas y se contagió, quién sabe cómo, ¿no? O sea, con cubrebocas, o sea, no sé, es como con este virus lo que se tiene que entender, y no se ha entendido todavía, es que es un virus que cada persona tiene una cita individual con ese virus, o sea, es total y absolutamente personal cómo te vaya con el virus. Claro. Horacio, gracias. Ana Francis, ¿qué opinas pues de este tema en lo general? Mira, si yo fuera Dios, hubiera mandado un virus al planeta para decir, a ver si entienden que si no llegan todos juntos a la meta, no llega nadie, ¿no? Justamente porque, y leía yo de Fabricio Mejía un tuit el otro día que decía, América Latina, con 8% de la población mundial, tiene el 25% de los muertos por COVID, pero el 28% del mundo acaparó el 86% de las vacunas. Claro. Y obviamente el América Latina no está en ese 28% del mundo que acaparó las vacunas, y yo me atrevería a decir que México ha sido de los apañadores de América Latina, sí. Es decir, que probablemente va a tener más vacunas que América Latina, pues, ¿no? Porque se vieron listos, porque lo que sea, y porque de alguna manera México también es para América Latina, tienen sus costumbres, en fin, otro día hablamos de eso, ¿no? Pero, y te pongo esta historia, es decir, las personas que tienen ahorita la posibilidad de irse a Estados Unidos a vacunar, entonces que regresan a su casa, y qué pasa con sus trabajadoras del hogar, con sus trabajadores de limpieza, etcétera, que no están vacunados. ¿Cómo funciona ahí el virus? Una persona que ya está vacunada puede ser portadora del virus, no se infecta a sí misma, puede infectar a otras. ¿Me explico? Claro, y así funciona el mundo. Ese es el mundo neoliberal. No es lo mismo la modernidad latinoamericana que la modernidad europea, que es la modernidad de Estados Unidos, pues, ¿no? Lo que debió haber ocurrido en realidad es que la fórmula de las vacunas debería ser una cosa social,
y pública, no dueña de ninguna farmacéutica, y debería estarse produciendo en todos lados del mundo para sacar la mayor cantidad de vacunas posibles y repartirlas de forma equitativa de acuerdo al número de población, la población que tienes. Tienes 100 millones, pues te van 20 vacunas, tienes 10 millones, te van 2 millones, ¿me explico? O sea, como en esa proporción, eso es lo que debió haber ocurrido, pero no ocurre así. Pero no ocurre así con nada, no ocurre así con la energía, ni con el agua, ni con el petróleo, ni con el dinero, ni con nada, pues, ¿no? ¿Cómo te explicas, por ejemplo, que países como Estados Unidos sean los mayores consumidores de drogas en el mundo, de los mayores consumidores de mujeres y de niños en el tráfico sexual, pues, ¿no? Y sean también educados y tan monos, pues, ¿no? Es decir, ¿por qué el Estado, por qué ese Estado sí ve a los narcotraficantes mexicanos, pero no ve a los compradores de niños norteamericanos? ¿Por qué el Estado canadiense no ve? ¿Me explico? Claro. Entonces, como siempre, el sur le surte al norte. Le surte muertos, le surte vacunas, le surte dinero, le surte mujeres, le surte drogas, se le surte, pues, ¿no? Sí, así es. Ana Francis, gracias. Sobre el tema, Fernando Rivera Calderón. Qué horror, es que ahorita oyendo a Ana Francis hasta me acordé de la canción de Arjona esa que decía, si el norte fuera el sur. Sí, pues sí. Me siento muy mal por ello. Ya ves lo que ocasionas, Ana. Bueno, mira, uno como en tanto base de la pirámide, yo lo que puedo decir es que a mí me preocupa evidentemente el avance de la pandemia, los problemas de ahora que ya somos expertos en geopolítica, bueno, pues los temas de cómo en el mundo pues siempre habrá países que apañen más que otros, que tienen que ver con sus recursos, con su capacidad no solo económica, sino incluso militar, como en el caso de Estados Unidos. Pero también es muy preocupante lo que mencionabas del golpe blando, que muchos minimizan, que muchos dicen que estamos alucinando, que es algo así como un tema como de Jaime Maussan. Y la verdad es que si bien hay una oposición poco estructurada en términos argumentales, sí tiene, digamos, recursos y sí está organizada en el sentido, por ejemplo, de armar estos coros griegos trágicos de todos los días, donde todos estos intelectuales, los abajo firmantes, pues repiten los mismos tweets como si fueran además ideas propias. Es algo muy raro y muy loco, porque además ellos que siempre se asumen como intelectuales, pues es el retuitear una misma idea de manera así global, asumiéndola como propia, pues no es algo que no tenga mucho que ver con la intelectualidad o con el razonamiento, es un acto robótico que podría ser un bot, pero lo firma Krause o lo firma Aguilar Camín o lo firma Pérez Gallo o lo firma cualquiera de ellos, ¿no? Entonces veo ahí una falta muy grave, porque hay una insistencia cotidiana en que, de hecho, hoy leía a Alejandro Rosas, por ejemplo, que todos los días pone, Gatell es un idiota, estos estúpidos, un discurso ya realmente que va más hacia el odio, hacia el descrédito, hacia no le hagan caso a este cuate. En TV Azteca, por ejemplo, que insisten en que los niños tienen que volver a la escuela y que qué política tan tonta de que el gobierno siga manteniendo a los niños en casa, o gente poniendo una frase de se van a vacunar a tantas personas y poniendo guarden este tuit, van a ver que eso no va a suceder, o diario poniendo en Estados Unidos ya vacunaron a tantos millones y aquí nada, qué tristeza. Hijo, me acuerdo de esa canción de Los Prisioneros, este grupo chileno de los años 80, que ante todo eso que se vivía en ese Chile de Pinochet, escribió su canción que se llama ¿Por qué no se van? ¿Por qué no se van del país? Y les parece que en Estados Unidos están vacunando más chillos y les parece... Caray, o sea, sé que es horrible tener que decir esto, pero es que es tanta lo contrario del orgullo, esta vergüenza de sentirse mexicanos, en vez de reconocer los enormes esfuerzos que está haciendo un gobierno con presupuestos paupérrimos y con un sistema de salud inoperante, y de ver valorar los esfuerzos que están haciendo nuestros médicos y médicas, los enfermeros y enfermeras. Es decir, no es posible que toda la energía intelectual de este país esté concentrada en tratar de golpear al gobierno. Es de veras ridículo.
y así como ellos dicen, no, de esto vamos a cobrar venganza y en las urnas se va a ver, no, ahí no se va a ver, yo creo que el reclamo social va a ser a ellos mismos por haber jugado un papel tan bajo y tan ruin en una época tan difícil para todos. Gracias, Fernando. Perdón. ¿Sabes una cosa, sí, Julio, que me gustaría agregar? Sí. Que tiene que ver con el estado de ánimo. Es decir, el horno no está para bollos. Todas las personas estamos en un estado de ánimo bien particular, bien triste, con muchos muertos en personas cercanas, etcétera, habiendo pasado por la enfermedad, qué sé yo. Es un momento único, nunca habíamos estado así, ni nosotros ni el mundo entero. Entonces, en este momento, echarle mentiras para estresarnos, porque si yo no tengo información, si yo no tengo nada, y lo único que me llega es lo que me manda mi tía por el WhatsApp, y en el WhatsApp me están diciendo, México está cayéndose, destruido, no te va a llegar ni una vacuna, etcétera, etcétera, etcétera. Imagínate cómo me siento. O sea, cuando uno tiene acceso de pronto a información, etcétera, te enojas, pero puedes buscar información, etcétera, pero eso no es una posibilidad para mucha gente. Entonces es inhumano ahora sí que alterarnos y ponernos así de malitas de nuestros nervios por un golpeteo político, porque esto lo que busca es llegar a las elecciones y ganar 2 o 3 puntos más en las elecciones, porque no van a ganar mucho más que eso con una estrategia así, pues. Gracias, Ana Francis. Pues son las 2:58 p.m. Como siempre, el tiempo se ha ido muy rápido. Ya estamos al final. Les propongo una última ronda en la que tal vez de una manera no tan extensa podemos abordar algún tema, a lo mejor no tan, pues no sé si tan profundo o no, pero les quiero preguntar, comenzando por Horacio Franco, ¿cómo ves, Horacio Franco, estas negociaciones para que Rosario Robles Berlanga pueda acogerse a una pena menor y pueda pues salir en libertad condicionada después de todo escándalo de la estafa maestra? ¿Qué significaría Rosario Robles pues en casa y con una penalidad reducida? Sería muy decepcionante, obviamente. Yo no sé los vericuetos que toman los abogados y los jueces para poder eximir o para poder condonar un agravio tan grande como le hizo esta mujer a la nación, ¿no? También me pregunto, incluso hoy, estaba yo viendo ayer también, dentro de las penalizaciones que impusieron a los funcionarios de la CONADE, sí, ¿no? La Secretaría de la Función Pública, pues como bien dijo la periodista de Proceso, Beatriz Pereira, precisamente, pues que son pues, no sé, son como palmaditas, son como estate quieto, ¿no? En vez de castigarlos como lo merecen, ¿no? En la misma 4T, que yo estoy perplejo, ¿no? No coincido en verdad con que se les haya dado este castigo tan ligero y tan liviano, ¿no? O sea, no entiendo muchas cosas del derecho que no me atrevo a manifestar porque en verdad soy lerdo en ese sentido. No estoy de acuerdo, pero en un momento dado, pues sí, ellos son los que tienen la última palabra, y mientras el sistema de justicia en México no cambie por un sistema verdaderamente justo, verdaderamente además que se pronuncie, además que tenga contacto con la gente, que sea honesto y que sea próvido y honrado y honesto, esto pues no va a cambiar, ¿no? O sea, la desconfianza que tenemos todos los ciudadanos en el sistema de justicia es terrible, es impresionante. No confiamos ni tantito en un sistema de justicia que ha causado tanta impunidad en tantos casos, ¿no? Y ojalá que la 4T no caiga en el mismo error, ¿no? O sea, por eso precisamente sí estoy perplejo ante lo que vi ayer en la cuestión de la CONADE, y esto con Rosario Robles, pues también, o sea, me tiene como bueno, pues ok, vamos a seguir lo mismo pero más barato, ¿no? Como el doctor Simi, o sea, va a seguir siendo el sistema judicial igual de exonerante para cualquiera que haga esos crímenes tan terribles que están haciendo, ¿no? Esos robos, esas tranzas y lo que sea, y bueno, pues o nos tenemos que conformar o esperar tal vez a que pasen 2 sexenios más y que pase una hecatombe para que el sistema judicial cambie, ¿no? Así como las instituciones como el INE o lo que sea, ¿no? Entonces, sí, o sea, tal vez queríamos más rapidez en la justicia expedita en México, queríamos más rapidez en estos años de cuarta transformación, pero no sé por qué no se hace tan rápido, no sé por qué la fiscalía está tan lenta en muchas cosas, no sé por qué todavía no hay justicia. Sin embargo, lo de Mario Marín, por ejemplo, me pareció, bueno, ya, por fin
respiramos un poquito de aire fresco, ¿no? En ese sentido, ¿no? Lo del otro empresario, Ancira, igual, ¿no? Me pareció, obviamente, pues me parece muy bien. Ojalá que dentro de 2 meses no les digan, ay, perdone usted, señor, nos equivocamos, ¿no? Y otra vez vienen las eternas decepciones del pueblo mexicano al sistema de justicia, que como digo yo, creo que sí lo debemos catalogar como un verdadero desastre, mucho más desastre de todo lo que, de todos los otros poderes que tenemos en México. Gracias, Horacio. Ana Francis, ya para cerrar, ¿qué opinas sobre este tema de Rosario Robles y en general, pues, de estas figuras relevantes de la corrupción que pueden recibir beneficios judiciales? Pues mira, en el estado de las cosas no necesariamente me parece un mal deal que entre a la catafixia. Sobre todo, a ver qué hay detrás de la cortinita, pues, ¿no? Si detrás de la cortinita hay un par de expresidentes, no me parecería un mal trato, pues, ¿no? Sí quiero confesar que hay una parte de mi corazoncito que recuerda a Rosario Robles como aquella que aprobó los primeros pasos de la despenalización del aborto cuando fue gobernadora de la Ciudad de México 6 meses, cuando todavía andaba de guarache, que tenía su corazoncito feminista y su corazoncito de izquierda. Luego vino el ahumadazo y ya quién sabe qué le pasó, y entonces en vez de guarache, se hizo guarache Gucci y valimos gorro, pues, ¿no? Pero sí quiero recordar eso porque eso me parece que tiene su punto y que tuvo su mérito. Y no me parece que sea la misma calidad de personas. O sea, creo que Mario Marín, por ejemplo, por un asunto de seguridad nacional y de seguridad de los niños, debería de quedar refundido en la cárcel para el resto de sus días, punto. No creo que debería de haber trato que valga, pues, ¿no? Me parece que Rosario Robles hizo muchísimo daño a la nación, pero si la catafixia se pone buena, en este momento, a mí no me parecería mal, ¿no? Bien, Ana Francis, gracias. Para cerrar esta mesa, Fernando Rivera Calderón, tu opinión sobre el tema Rosario Robles. Pues, mira, yo no creo que la historia de Rosario, como bien cita Ana, pues es un ascenso y caída, es una historia triste en términos políticos para una mujer que sin duda es una mujer inteligente, que hizo cosas notables durante su paso y que luego cayó en las trampas no solo del amor, sino de la corrupción y bueno, pues está pagando a nombre de muchos, que eso es lo que no me parece, más allá de la persona de Rosario Robles, no me parece que salga ella cuando sigue el tema vigente y ella fue la única que cayó, ¿no? Cuando tenemos ahí tantos casos y la vamos a soltar a ella cuando ni siquiera ella ha compartido o no parece que haya compartido la información de con quiénes operó toda esta estafa. Y bueno, aunque se intuye o se sabe en algunos casos, pues los que estaban ahí están calladitos en algunos países del mundo repartidos, viendo el momento en el que se les implique para pelarse, ¿no? Entonces sí me parece muy cruel y bueno, pues si le dan ese indulto, pues la verdad es que el mensaje sería el mismo que hubo cuando detuvieron a la Quina o cuando cayó el Bester, que pues es un analgésico, ¿no? Social, para que la gente piense que hay un poco de justicia y pasado un ratito que ya se nos olvidó, pues van para afuera. No me parece que el mensaje en estos momentos en que siento que muchos de los pilares de la 4T están tambaleándose, ¿no? Creo que hay que cuidar esos flancos, no podemos permitir que se vayan cayendo las columnas del edificio que tanto trabajo costó construir por pilares chuecos, como el caso de Félix Salgado Macedonio o cosas como la liberación anticipada de personajes que, bueno, pues creo que todavía no nos queda claro los alcances de la estafa maestra y creo que hay muchos personajes ahí que están en total impunidad y que se ven bastante tranquilos y que no parece que la ley vaya a llegar hasta allá. Yo la verdad sí espero que la Fiscalía no se ponga en ese plan como se está poniendo el presidente del INE, de que pues nosotros no somos humanos, nosotros solo seguimos reglas y nosotros somos científicos y no tenemos ningún sesgo ni político de nada, pues no nos hagamos, estos son temas trascendentales para este proceso de transformación y si no suceden, pues habrá un desencanto muy difícil de manejar en términos políticos. Fernando, muchas gracias. Muchas gracias, Horacio Franco, por esta ocasión.
Muchas gracias a todos, muchas gracias. Estaba leyendo yo los comentarios, que son tantos. En verdad tienes una audiencia maravillosa y además muy crítica, ¿eh? Estaba yo muy contento leyendo y contestando algunos que tengo que mandarle un saludo a un niñito, Mateo, que dice que le pidió a su papá que le comprara un superhéroe que tocara la flauta y era yo. Entonces le tengo que mandar un saludo al niñito de 5 años. ¿Y tus ejercicios, Horacio, que los fantasma publiques? de Canterville? Sí. Sí. Y además pues voy a publicar también los ejercicios en mi sitio de YouTube. Y no, pues muchas gracias a todo el público. En verdad es increíble ver la interacción con el público. En verdad, muchas gracias a ti, Julio, y a todo tu equipo, a Adriana Buentello, que es un ángel, ¿no? Como tu maravillosa esposa y tu hija, ¿no? Sol Ángel. Gracias. Y ángeles también. Pues estás rodeado de ángeles. Muchas gracias a todos. Gracias, queridos colegas. Gracias, Horacio. Ana Francis, muchas gracias. Muchas gracias, Julio. Muchísimas gracias. Un placer. Fernando, gracias por esta ocasión. Igualmente, muchas gracias, un gusto como siempre platicar. Y yo ya, perdón, pero ya me voy a tomar la primera del día porque es viernes. Muy bien, es viernesito. Te acompaño a la distancia. Gracias a los tres. Hasta luego.